acceder al aula virtual, bajaron ya los archivos. Ahí me avisa Silvina que estaría ya el formulario, a los que quieran probar. Muy bien, empezamos entonces con la clase de hoy. Confírmame, por favor, que ven la pantalla. Sí, se ve, profe. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con esta clase. Hemos dicho, eh, esto sería lo más ajustado. La clase de ayer fue una introducción. Hoy, bueno, arrancamos sí, ya con los temas propios de la materia, lo que correspondería al tema 1 del programa, algunas cosas más, algunas cosas menos. Eh, lo que queremos ver hoy responde a estos temas, ver la computadora como un sistema digital programable, lo que es el concepto de programa desde el punto de vista relacionándolo con el software y el hardware, que es lo que nos va a ocupar durante toda la materia. Lo que se conoce como arquitectura von Neumann, la arquitectura que nosotros vamos a estudiar principalmente en la materia, cuáles son los bloques componentes básicos de una computadora con una arquitectura von Neumann. Vamos a mirar los conceptos de lo que es el lenguaje de máquina, el lenguaje de programación ensamblador. Eh, cómo analizar una computadora a partir de un enfoque jerárquico, la idea de una computadora vista desde diferentes niveles de abstracción. Una vez que hacemos todo eso, vamos eh, a tratar de precisar los conceptos de arquitectura y de organización. Vamos a ver los conceptos y dar ejemplos. Y vamos a ir terminando con lo que serían las medidas del rendimiento de una computadora. Lo vamos a mirar muy por arriba, pero por lo menos tener una idea general, y mirar cuáles son las soluciones arquitectónicas y de organización para que las computadoras tengan más rendimiento, ¿no? Bueno, con este pantallazo, con este panorama, vamos a contar a partir de todo eso cuál es el enfoque que le vamos a dar a la materia de acá hasta el final. Así que bueno, arrancamos entonces con esta pregunta: ¿cómo describir una computadora? Seguramente ya en otras materias tal vez empezaron viendo algún concepto, alguna idea, pero desde el punto de lo que a nosotros nos interesa, que es la descripción arquitectónica de una computadora, eh, primero tenemos que decir que es difícil describir una computadora, ¿no? Es decir, una computadora es así porque existe, como ya habíamos visto en la clase pasada, en la charla de ayer, una gran variedad de sistemas: computadoras personales, estaciones de trabajo, supercomputadoras, sistemas embebidos de diferentes niveles de complejidad. Es decir, es muy difícil decir esto es una computadora. Y además tienen, como también vimos ayer, una evolución tecnológica muy rápida. Tiene una velocidad y potencia de cálculo, la capacidad de almacenamiento, la complejidad estructural. Si uno mira una computadora de hace eh, 30 años, 25 años, mira su diagrama lógico, su arquitectura, no se parece. Es muy difícil relacionarla con lo que es un procesador actual. Puesto se hace eso, pero digamos, a un primer vistazo son cosas muy diferentes. Así que bueno, es muy difícil esto, ¿no? De decir, bueno, esto es una computadora, describirla. Pero como tenemos que hacerla, bueno, por supuesto, se puede describir una computadora desde varios puntos de vista. Mencionamos dos nada más: lo que son las aplicaciones y los usos que permite esta computadora
está orientada a los videojuegos, está orientada al procesamiento matemático, esta está orientada al control industrial, es decir, diferentes aplicaciones y diferentes usos, y por supuesto sus prestaciones técnicas o su composición física, ¿no? Que es lo que permite, digamos, cuáles son sus parámetros, por ejemplo, de consumo de operaciones por segundo que puede realizar, o bien qué es lo que tiene dentro, qué periféricos maneja, etcétera. Así que eh, empecemos por esto, empecemos pensando vayamos otra vez a la idea fundamental, a las ideas fundamentales, a las ideas básicas, pensando en lo que vimos ayer en los sistemas digitales, ¿no? La computadora, dijimos, es un sistema digital, así que pensémoslo desde acá. Cualquier problema que implique producir resultados a partir de datos de entrada que puedan ser procesados digitalmente puede ser resuelto mediante soluciones específicas. Cuando decimos soluciones específicas, decimos circuitos digitales específicos para resolver ese problema determinado, ¿no? Y ayer estamos muy por arriba, que en general todo ese panorama que vimos, ¿se acuerdan ese último cuadro? En general, cualquier problema puede ser resuelto mediante lo que se conoce como lógica cableada, esas compuertas y esos biestables que dijimos que todavía no los vimos, que los vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, pero vamos a ver que eh, cual- vamos a presentar cualquier problema de tipo digital y vamos a ver que existen técnicas para construir un circuito que resuelva ese problema a través de, bueno, utilizando compuertas lógicas, biestables, elementos de memoria, o bien, si el problema es mucho más complejo, un sistema de aplicación específica, un circuito bastante más complejo. Como sea, el problema se plantea, el problema se analiza, se sintetiza, se simplifica, se construye un modelo y finalmente un prototipo, se lo prueba, se lo pule y finalmente se logra un circuito final que seguramente resuelve el problema tal como fue planteado. La otra alternativa, lo que está aquí más eh, a la derecha, bueno, lo que habíamos visto, un dispositivo programable por hardware. Aquí ya no tenemos que hacer mucho análisis, mucho síntesis. Lo que tenemos que hacer es encontrar una herramienta, digamos, establecer a través de herramientas de análisis, herramientas eh, específicas, cómo se tiene que programar el hardware de ese dispositivo, por ejemplo en el FPGA. Bueno, y el mismo problema que en el caso anterior también se puede resolver. Los elementos físicos que componen cualquiera de estos dos modelos, vamos a ver que de cualquier sistema digital reciben el nombre de hardware, ¿no? Ustedes conocen el sentido, hardware es lo que diríamos en español los fierros, ¿eh? Las ferreterías, en inglés se denominan hardware. Eh, este tipo de circuitos pueden ser modelados y simulados mediante lo que se conoce como lenguajes descriptores de hardware o HDL. Hay varios, VHDL, Abel, Verilog. Existen varios, 4 o 5 lenguajes descriptores de hardware que tienen cierta difusión, que no son, si bien se llaman lenguajes, no son lenguajes de programación, no se programa, no se programa en el sentido que se programan las computadoras, los sistemas de cómputo, sino que son eh, eh, herramientas que permiten modelar y simular estos circuitos basados, digamos, cuyo diseño es fundamentalmente un diseño de hardware. ¿Qué problema tienen en estos dos casos? ¿Qué problema tenemos con este tipo de soluciones, de estas soluciones para procesar datos digitales? Bueno, que si es necesario modificar algo del diseño, y eso es muy común, o existe un error que no fue detectado en la fase de análisis y de prueba, sino que se detecta en campo una vez que el circuito ya está trabajando, bueno, lo que hay que hacer hay que cambiar
o agregar o quitar elementos en este primer caso, cosa que puede ser una tarea terrible, una tarea muy tediosa, una tarea muy, además, costosa, porque es posible que haya que tirar todo un diseño y volver a hacerlo de vuelta, o bien modificar electrónicamente las conexiones en el caso B, cosa que también, bueno, es mucho menos trabajo, pero hay que hacerlo, ¿no? Eh, Así que vamos al concepto de lo que son los diseños programables, ¿no? Un problema complejo puede ser resuelto por medio de una secuencia de operaciones más simples siguiendo un encadenamiento lógico, un algoritmo. Por ejemplo, para un caso que creo que todos manejamos, que todos nos acordamos, una multiplicación, por ejemplo, puede ser planteada como una sucesión de sumas y desplazamientos de los dígitos de los operandos. Bueno, lamento que esta sea una clase virtual, si tuviéramos un pizarrón podríamos hacer un ejemplo, pero ustedes traten de imaginarse mentalmente cómo hacíamos las operaciones de multiplicación cuando aprendimos a multiplicar en la primaria, ¿no? Primero era, eh, supóngase una multiplicación de un número por dos dígitos. Primero multiplicábamos por el número, el multiplicador por el primer dígito del número por el que estamos multiplicando. ¿Sí? Después, ¿qué hacíamos? Eh, Otra vez volvíamos a- a multiplicar el número de arriba por el segundo dígito del multiplicando. ¿Mm? Y lo escribíamos abajo del otro, pero desplazado a una posición hacia la izquierda. ¿Sí? Si había más dígitos, repetíamos eso y finalmente, ¿qué hacíamos? Sumábamos todo y obteníamos el resultado de la multiplicación. Bueno, es exactamente lo mismo que se dice acá. Una multiplicación se puede plantear como una serie de sumas y desplazamientos de los dígitos de los operandos. Eh, Nosotros no sabíamos todavía que estábamos aplicando un algoritmo, pero realmente la multiplicación que aprendimos a hacer en el papel era eso, es eso, ¿no? Es un algoritmo de desplazamientos y sumas, ¿no? Desplazamientos y sumas. En un sistema digital, cada operación simple tiene que hacerse siguiendo una secuencia temporal determinada por una señal de sincronismo que se denomina reloj o clock. ¿No? Lo dejamos acá, lo vamos a ver cuando veamos los sistemas secuenciales dentro de dos clases, pero para que tengamos la idea, cada operación simple, ¿no? Como una suma o un desplazamiento, se realiza sincronizadamente por una señal que se llama reloj o clock. Continuamos con la idea de los diseños programables. Una filosofía de diseño alternativa a esas dos soluciones que vimos anteriormente consiste en un circuito digital, o sea, un circuito también integrado por biestables y compuertas, que componen un número determinado de unidades funcionales, capaces de realizar ahora un conjunto limitado y predeterminado de operaciones lógicas y de movimiento de datos dentro del circuito, pero que a diferencia de los anteriores no realizan ninguna función específica. Los dos modelos que vimos antes, uno los conecta, les provee los datos y hacen lo que tienen que hacer, resuelven el problema para el que fueron diseñados. En este tipo de circuitos que nosotros estamos hablando, de este diseño programable, lo que vamos a tener, fíjense, es algo parecido, un circuito que recibe entradas, que produce resultados, que tiene una señal de sincronismo, y que adentro tiene también comportas y vía estable igual que los otros. Pero ahora, eh, estas compuertas y biestables están conectadas, están diseñadas de manera que lo que hacen es un conjunto limitado, predeterminado de funciones lógicas y de movimientos de datos. Y lo interesante de esto es que el movimiento de datos dentro de la estructura de la operación específica que el circuito realiza en cada paso están definidos por un conjunto de señales de control externas provistas por una instrucción. ¿Sí? Si ustedes pueden, si vieron, si tienen el PDF ahí y pueden verlo, lo que veíamos antes era esto, los circuitos tenían más o menos este esquema. Lo que agregamos ahora es otro conjunto de señales de entradas, estas son las de entradas de datos, y ahora
otro conjunto de entradas de señales que son las señales de control. Sin estas señales de control, este circuito que tenemos acá no hace absolutamente nada, a diferencia de los otros. Este circuito uno lo conecta y si no le da ninguna señal de control, el circuito no hace absolutamente nada, no resuelve ningún problema. Para que haga algo es necesario proveerle de estas señales, de estas señales de control de la instrucción, que vienen a partir de una instrucción, y entonces sí puede cumplir su cometido. Por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, hagan tírenlo, por favor, y ciérranlos. Por favor, el que tiene el micrófono abierto. Gracias. Las salidas del circuito, dijimos, dependen en cada paso de las funciones lógicas que realizan las unidades funcionales sobre los datos de entradas activadas de acuerdo a las señales de control provenientes de la instrucción. ¿Saben? O sea, en cada paso, dado por la señal de sincronismo, el circuito hace algo de acuerdo a lo que sus unidades funcionales pueden hacer, de acuerdo a lo que le dice ese conjunto de señales de control específica que provienen de la instrucción. Estas instrucciones, ¿no? Conjunto de instrucciones, se pueden combinar libremente para, mediante un algoritmo, crear un programa. ¿Está? Entonces, tenemos nuestro sistema con entradas y salidas, señales de sincronismo. Dentro hay unidades funcionales que están compuestas por puertas estables. Y además, con esas señales de control se puede crear un programa, que vienen de las instrucciones, se pueden combinar esas instrucciones para, mediante un algoritmo, crear un programa. Dicho de otra manera, las salidas ahora se encuentran programadas por el software. Ahora, si las condiciones del problema cambian, como pasó anteriormente, o si hay que resolver uno nuevo, es posible utilizar el mismo hardware y lo único que tenemos que hacer es modificar solo el software. Lo que hacemos todo el tiempo. Usamos el mismo hardware de la computadora que tenemos o del celular que tenemos y lo que estamos cambiando para hacer una aplicación diferente es el programa o la aplicación que estamos haciendo. Y de aquí entonces surge el concepto de programación. Vamos a ver esto después, por supuesto, de una manera un poco más concreta. Pero entonces, ¿qué es una computadora? Bueno, una definición de libro, digamos, se pueden encontrar en la bibliografía distintas definiciones, pero que una definición que resume todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora es esta. Una computadora entonces es un dispositivo digital programable diseñado para aceptar datos de entradas y realizar operaciones sobre ellas, organizadas en una secuencia lógica y predeterminada por un algoritmo para elaborar resultados que se puedan obtener como salida. ¿Está? Toda esta definición de una ingeniera, Patricia Quiroga, en su libro Arquitectura de Computadoras, dice lo que estuvimos diciendo hasta ahora con los modelos que estuvimos viendo. Entonces, con esta idea, podemos ver la computadora desde una vista, de una visión funcional, o sea, de las funciones que hace una computadora, respondiendo a la pregunta de qué hace una computadora. Bueno, una computadora, por supuesto, va a estar dentro de un entorno operativo. Un entorno operativo es un ámbito que le provee datos y a donde la computadora devuelve esos datos. Para eso, para comunicarse con eso, va a tener que tener un sistema de transferencia de datos, un sistema en donde esté transfiriendo, tanto recibiendo datos de entrada y enviando datos a las salidas. Esos datos tienen que ir a un mecanismo de control que haga que gobierne dos recursos. Un recurso de almacenar esos datos, es decir, donde esos datos entran y salen, tienen que guardarse en algún lugar, y además tiene que procesar esos datos. Por supuesto, todos estos tres sistemas, el sistema de transferencia, el recurso de almacenamiento, el recurso de procesamiento, van a estar trabajando permanentemente
interactuando entre sí, pero siempre gobernados por este mecanismo de control. O sea, una computadora lo que hace es esto, transfiere datos de entrada y salida, los almacena y los procesa. Estas son entonces las funciones: procesar datos, hacer operaciones con ellos, y me habla dentro de la estructura, almacenar datos a corto plazo, porque hay que hacer cálculos intermedios, y a largo plazo los resultados tienen que enviarse a las salidas o tienen que almacenarse en algún lado para ser utilizados después. Tiene que transferir datos entre entrada y salida, tiene que comunicarse con otros dispositivos, otras computadoras, y por supuesto hay que controlar las tres funciones anteriores, gestionándolas y dirigiéndolas por medio de instrucción. ¿Tá? Todo esto todavía es muy abstracto, no estamos viendo nada de una computadora real, pero desde el punto de vista funcional, cualquier computadora simple o compleja tiene que hacer estas operaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, ya, bien, perfecto. Muy bien. Seguimos entonces mirando ahora, nos concentramos ahora específicamente en los sistemas programables por software. Eh, el programa que dijimos, que recuerden, era una asociación de instrucciones, un conjunto de instrucciones organizadas lógicamente por un algoritmo. Ese programa, que está compuesto por varias instrucciones, que a su vez, como vamos a ver, las instrucciones después generan las sucesivas señales de control que necesita la computadora, se tienen que almacenar en una memoria. El programa no está flotando en el aire, no está escrito en un papel, para que funcione tiene que estar físicamente guardado, almacenado en una memoria. Los datos de entrada y salida pueden provenir de o enviarse a dispositivos específicos que se denominan módulos o periféricos de entrada-salida, o bien también pueden estar almacenados datos de entrada o almacenarse los datos de salida en una memoria, la misma que del programa u otra. Así que básicamente el esquema que tenemos entonces de un sistema programable es este. Es una repetición del que vimos anteriormente: entradas de datos que vienen de la memoria o de un periférico de entrada, salidas, resultados que se vuelven a guardar en la memoria o que se mandan a un periférico de salida, la computadora que procesa los datos de acuerdo a las operaciones predeterminadas por las señales de control, y por supuesto las señales de control que entran de las instrucciones que, pues, ya habíamos dicho, están en una memoria. Están en una memoria. Todo esto que estuvimos viendo se plasmó por primera vez en el año 1952, el modelo von Neumann, el, el ingeniero John von Neumann, junto a esta máquina que está en la foto, bastante diferente de nuestras máquinas actuales, pero bueno, era una máquina de tubos de vacío. La máquina IAS, que son las iniciales del Institute for Advanced Studies en Estados Unidos, donde se construyó, que fue la primer computadora de propósito general y de programa almacenado en memoria. Esta máquina, la IAS, tenía una unidad de entrada-salida que interactuaba con una unidad aritmético-lógica, que a su vez interactuaba con una unidad de memoria, y los tres módulos estaban gobernados por una unidad de control. Esta unidad de control y la unidad aritmético-lógica forman lo que se conoce como unidad central de proceso o CPU. Las máquinas actuales, la gran mayoría de las máquinas actuales, siguen respondiendo a este modelo independientemente del nivel de complejidad que tengan. En todos los casos vamos a encontrar una unidad de entrada-salida, una unidad de memoria, una unidad aritmético-lógica y una unidad de control. Este modelo de von Neumann, por ahí en algunos libros, en alguna bibliografía, aparecen cinco agrupamientos, cinco módulos, porque en realidad aparecen una unidad de entrada y una unidad de salida separadas ambas, con lo cual
serían 5 bloques. Bueno, de todas maneras, desde el punto de vista práctico es exactamente lo mismo. El funcionamiento del modelo von Neumann, que como dijimos es el modelo que se sigue utilizando hasta la actualidad, se basa en 3 conceptos fundamentales que ya un poco los estuvimos diciendo. Primero, el concepto de programa almacenado en memoria. La memoria principal, que es una memoria de lectura y escritura, almacena las instrucciones, que eso ya vamos a ver ahora qué son cadenas de bits codificadas que controlan el funcionamiento del computador. Ya vamos a avanzar un poquito más en este concepto de las instrucciones. Y los datos, que los datos van a estar, por supuesto, en formato binario, en un formato de ceros y unos, que procesan y generan las instrucciones. Los contenidos de esta memoria, segundo concepto fundamental, es que los contenidos de esta memoria se localizan indicando su dirección sin considerar si se trata de un dato o de una dirección. Es decir, en la memoria principal, datos y instrucciones y datos, estas dos cosas que existen en la memoria, se localizan dando una dirección de memoria. La máquina tiene que ir a buscar ahí el contenido y lo que va a encontrar va a ser justamente una instrucción, un dato, la que se tiene que ejecutar o procesar. Y además la ejecución de las instrucciones es secuencial. El secuenciamiento de las instrucciones es implícito y viene determinado por el orden en el que han sido almacenadas en la memoria. Es decir, se encuentra una instrucción, la siguiente instrucción que tiene que ejecutar el programa es la que está en la dirección siguiente. Y la que sigue a esa es la que continúa incrementando ese contador de direcciones. Esto, por supuesto, se puede modificar, pero solamente con instrucciones específicas, que ya las vamos a ver más adelante, que son lo que se conoce como instrucciones de bifurcación o instrucciones de salto. ¿Tá? Entonces, una máquina von Neumann tiene estas cosas. Programa almacenado en memoria, contenidos de memoria direccionables a través de un valor binario y ejecución secuencial de las instrucciones. Una instrucción se ejecuta siempre, no hay que estar diciendo no hay que estar diciéndole a la máquina cuál es la siguiente instrucción. La máquina solo sabe que la siguiente instrucción a ejecutar es la que sigue a la anterior, de acuerdo a cómo están almacenadas lógicamente en la memoria. Y entonces estos son, digamos, para ilustrar lo que estuvimos diciendo ahora, máquinas von Neumann, digamos, vamos a encontrar un procesador CPU, acá va a estar la unidad aritmético lógica y la unidad de control, y vamos a tener una memoria, generalmente siempre va a ser una memoria externa a la CPU, una memoria de tipo RAM, en donde van a estar los datos y el programa. Y se van a identificar por una dirección y van a enviar los datos en uno y en otro sentido. O también es posible, también este es un esquema von Neumann, que la memoria esté separada con una memoria de datos y una memoria de programa, que la memoria por ejemplo, el programa se ejecute en una memoria de tipo ROM y los datos se almacenen en una memoria de tipo RAM. Pero si es así, de todas maneras comparten el mismo camino de direcciones, se direccionan, las direcciones de ambas son separadas, no comparten direcciones, y los datos van por el mismo camino de datos hacia y desde el procesador. Solo para mencionar que este no es el único modelo, está lo que se conoce como modelo Harvard también, que básicamente también es algo más parecido a este segundo caso que estuvimos viendo, un procesador, una memoria de datos y una memoria de programa, pero ahora las direcciones de la memoria de datos y las direcciones de la memoria de programa son diferentes. Hay dos conjuntos de líneas de direcciones para los datos y para las direcciones, es decir, podemos tener un dato en la posición 0 y podemos tener una instrucción en la posición 0 porque son memorias distintas. En este caso no es posible. Si en la dirección 0 hay una instrucción de programa, no puede haber un dato en esa misma dirección. Tiene que estar en una dirección diferente. Y los buses de datos, por supuesto, también son diferentes. Las instrucciones vendrán por un camino y los datos vendrán por otro camino. En este otro modelo, el modelo Harvard. No vamos a analizar
procesadores con este modelo. Existen procesadores, máquinas comerciales que usan el modelo Harvard, pero nosotros no nos vamos a detener. De todas maneras, insisto, esto es eh, entendiendo uno es posible entender el otro sin ningún tipo de dificultad. Continuamos entonces, bueno, ahora empezamos a mirar ya más adentro, empezamos a mirar lo que es la estructura del computador. Dijimos que en el computador encontramos un módulo de entrada-salida por el que ingresan y egresan los datos. Datos de entrada que entran, datos de salida que salen. Vamos a tener una unidad de memoria en la que se almacenan entonces los datos de entrada y los resultados procesados, así como las instrucciones del programa. Y vamos a encontrar una unidad central de proceso en la que se interpretan las instrucciones del programa, se realizan las operaciones lógicas y matemáticas sobre los datos provenientes de los módulos anteriores y se envían a estos los resultados del procesamiento. Y todo esto, los tres módulos, están interconectados a través de tres conjuntos de líneas que se llaman buses, que son los buses de datos, que como lo indica, hacen circular los datos que se procesan, un bus de direcciones, que son los envía la unidad central de proceso y que dicen a la unidad de memoria o la unidad de entrada-salida dónde está el dato que se quiere acceder o procesar, y un conjunto de líneas de control, que como vamos a ver son las líneas que permiten habilitar uno u otro módulo o los elementos que constituyen cada uno de esos módulos, o también envían información a la unidad central de proceso respecto de, por ejemplo, si un dato está disponible, si no está disponible, si ocurre un evento especial. Bueno, todo eso lo vamos a ver allá por el tema 4. Por ahora solamente estamos haciendo una presentación, estamos presentando a los elementos que componen la estructura del computador. Todo esto entonces es lo que está en la línea punteada, es lo que podemos decir es una computadora. Empezamos a mirar hacia adentro. Empezamos a mirar qué hay dentro de la unidad central de proceso. La CPU está compuesta por un conjunto de registros de uso general, en los que se almacenan temporalmente los datos que están siendo procesados, y otro de uso específico con información utilizada para la interrelación entre los componentes. Como comentario nada más, lo vamos a ver después más adelante, los registros de uso general, por ejemplo, son accesibles, los puede ver un, eh, lo puede ver un programador, mientras que en general los de uso específico no. En general, los de uso específico son registros de uso privilegiado que lo maneja, lo ve el sistema operativo o la unidad o todo el dispositivo de control. Además, una unidad aritmético-lógica en la que se realizan las operaciones entre los datos, que intercambian datos en conjunto con los registros, y la unidad de control, que decodifica las instrucciones que vienen desde del programa, y en conjunto con un circuito generador de señales de tiempo, genera las señales de control para los componentes anteriores. Toda la sincronización de la que hablábamos antes, los pasos que se tienen que dar para la ejecución de un programa, bueno, todo esto es generado por la unidad de control. Decodifica la instrucción que viene de un registro específico, que justamente se llama registro de instrucción, y a partir de esa decodificación de la instrucción genera las señales de control para registros, para la ALU, para todo el sistema externo a la CPU, ¿no? La ALU, por supuesto, le da información de estado que la unidad de control también procesa, como vamos a ver más adelante. Vimos lo que es desde el punto de vista de estructurar una computadora, lo que es la CPU. Podríamos mirar adentro del registro de instrucciones, perdón, de la unidad de control, eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a estudiar también de forma un poco más detallada lo que son los registros, pero ahora nos vamos a concentrar en esto que es el concepto distintivo, el concepto particular de un sistema programable como lo es una computadora, que son las instrucciones. Cada procesador
cada procesador hecho por un fabricante distinto tiene un conjunto finito, un conjunto limitado de instrucciones llamadas instrucciones máquina, y ese conjunto finito se denomina repertorio de instrucciones. ¿Tá? No es que una máquina pueda ejecutar cualquier instrucción. Las instrucciones están, como vamos a ver más adelante, diseñadas y predefinidas por lo que se conoce como arquitectura del repertorio de instrucciones, eh, y el procesador ejecuta esas y nada más que esas instrucciones. El procesador no puede, si se le presentara, ¿no? Si se le presentara una instrucción que, que no forme parte de ese repertorio de instrucciones, el procesador o no va a hacer nada o va a hacer cualquier cosa. Es decir, es impredecible lo que puede hacer si tiene que ejecutar una instrucción que no esté contenida dentro de su repertorio de instrucciones. Solamente entiende esas instrucciones. Formalmente, cada instrucción es un conjunto de bits codificados de manera que contenga la información necesaria para que la lógica del procesador realice las operaciones que debe realizar para ejecutar esa instrucción. ¿Ya? Es un conjunto de ceros y unos, pero no aleatoriamente dispuestos, sino codificados, codificados. De manera que, decodificando esa información, la lógica del procesador, la unidad de control que ya vimos anteriormente, tiene que realizar toda la secuencia de operaciones que se tienen que hacer para ejecutar esa instrucción. Un formato simple de una instrucción máquina puede ser algo tan simple como esto, ¿no? Un conjunto de ceros y unos, pero que, por ejemplo, en un número determinado de esos bits en un campo de esa instrucción aparezcan lo que se conoce como CODOP o código de operación, que es lo que dice, que es lo que dice, que dice lo que la instrucción tiene que hacer. El resto de estas operaciones, el resto de estos bits, es el campo de lo que se conoce como dirección del operando. ¿Dónde está en la memoria el dato que hay que procesar? ¿Tá? Este es un caso muy, muy particular, muy específico, súper simple de lo que es un formato de instrucción, como vamos a ver más adelante, por el tema 5, en realidad las instrucciones tienen un formato bastante más complejo, pero no mucho más que esto, ¿no? Porque lo que siempre van a tener es un código de operación que va a decir lo que la operación va a hacer, y por supuesto va a tener campos de dirección, que normalmente van a ser más de uno, que nos van a decir, bueno, dónde, dónde están los datos, dónde hay que dejar los datos, qué hay que hacer digamos, dónde hay dónde están los datos con los que hay que operar y dónde hay que dejar los datos que se procesan. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Como comentario nada más, fíjense que este código de operación tiene 4 bits. Tiene 4 bits. Si yo digo que esto es una información codificada, quiere decir que el valor 0001 significa algo, ¿sí? Está relacionado con una operación específica. Por ejemplo, buscar un dato en la posición de memoria dada por este campo, por el campo de DIROP. Si yo cambio este valor binario, voy a tener otra operación. Por ejemplo, si pusiera 1,0, podría ser sumar ese valor a otro valor. ¿Está? Fíjense que como yo tengo acá 4 bits, en realidad, ¿cuántas operaciones puedo hacer con esta instrucción? Ya me está diciendo que el procesador que yo tengo puede hacer cuántas operaciones. Y tengo 4 bits en el campo en el campo del código de operación, no voy a poder hacer más que 2 a la 4, porque voy a tener 2 a la 4 combinaciones distintas de 0 y 1, es decir, no voy a poder hacer más de 16 operaciones diferentes. ¿Tá? Ningún procesador real tiene tan pocas operaciones. En general, los procesadores que hacen eso son procesadores didácticos. En realidad, los procesadores reales están en el orden, los procesadores más simples, en el orden de los cientos de operaciones, ¿no? De las centenas de operaciones, con lo cual este campo tiene que tener más bits.
Está. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que el código de operación, por tener un tamaño determinado, nos da la cantidad máxima de códigos de operación de operaciones que puede hacer nuestro procesador. ¿Sí? Por eso hablamos de un conjunto finito, ¿sí? Un conjunto finito de instrucciones, un conjunto limitado de instrucciones dentro del repertorio de instrucciones. Como vimos en la diapositiva anterior, cada instrucción es una cadena de bits o código de máquina. El problema es, y yo les digo, esta es la operación de suma, o de buscar un dato, creo que dije. Si cambio y pongo unos ceros, esa será la suma, y bueno, y así sucesivamente. Qué problema tenemos con esto? Bueno, que para un programador es difícil tratar con números binarios. Leer un número binario es incómodo, es pesado, es tedioso, ¿no? Es muy difícil de manejarlo. Así que una simplificación que se usó en los primeros procesadores es utilizar códigos hexadecimales, porque los códigos hexadecimales agrupan 4 bits y reducen la longitud del valor haciéndolo más legible. Esto, por ejemplo, será el número 1 en hexadecimal. Si tuviera el valor 1, 1, 1, 1, bueno, ese es el carácter F en hexadecimal, que es el valor 15 el sistema de numeración decimal, pero bueno, decir F1 es mucho más fácil de leer que decir 11110001, mucho más fácil de leer y de procesar, es un poco más legible. Sin embargo, igual sigue siendo pesado, ¿no? Estamos leyendo letras y números que no dicen nada, digamos, a nivel del lenguaje que nosotros utilizamos, así que una mejora adicional es utilizar una representación simbólica de la instrucción que emplee símbolos más parecidos al lenguaje humano. Los códigos de operación, en este caso, se representan por medio de abreviaturas que se llaman mnemónicos, ¿no? Que indican la operación. Por ejemplo, si yo digo, esta va a ser la operación de suma, bueno, lo voy a representar con ADD, que viene de adición. En realidad todas estas lenguajes ensambladores utilizan eh, palabras relacionadas con lo que significa la operación en inglés, bueno, es así. Esta será adición suma, sub será subtracción o de subtraction, move será el movimiento de un dato, de move, y bueno, y por ejemplo con las operaciones lógicas tendremos lo que, digamos, como se conocen en idioma inglés. Así que por ejemplo, con esta mejora, un programa en lenguaje ensamblador será algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a esto. Por ejemplo, mover el dato que está en la dirección 0010 al registro R0, mover al registro R1 este otro valor, hacer la suma de los dos registros y, por ejemplo, volver al punto de inicio. ¿Está? Esto, bueno, no importa que el programa signifique algo o no signifique nada, lo cierto es que un programa en lenguaje ensamblador eh, se, se, se ve de esta manera. Vamos a trabajar bastante, los trabajos prácticos a partir del tema 4 van a ser justamente de trabajar con un simulador en lenguaje ensamblador, hacer programas, analizar instrucciones, ejecutar, hacer subrutinas y demás, y probar los distintos modos de direccionamiento de las instrucciones, siempre en lenguaje ensamblador. No nos vamos a mover de este lenguaje, no vamos a programar nada en un lenguaje más complejo, más simple que esto. Bueno, vamos a trabajar justamente con el lenguaje ensamblador. Por supuesto, eh, nadie o muy poca gente trabaja realmente con lenguaje ensamblador. En general, ahora voy a hacer un comentario sobre eso, pero en general uno está acostumbrado a trabajar en lenguajes de alto nivel, ¿no? El lenguaje a nivel máquina o ensamblador es lo que se conoce como lenguaje de bajo nivel. Expresan las operaciones de manera elemental, indicando operaciones de transferencia de datos a o desde registros, ¿no? Se caracterizan porque son particulares para cada procesador. Si uno trabaja con un procesador de Intel, tiene un determinado lenguaje a nivel máquina. Si trabaja con un procesador ARM, tiene otro lenguaje de máquina. Los lenguajes de bajo nivel son
distintos para cada procesador. O sea, dependen del hardware y cambian de acuerdo al fabricante, e inclusive pueden cambiar de un modelo a otro del mismo fabricante. Un fabricante puede hacer dos procesadores diferentes que tengan diferentes lenguajes de bajo nivel. Puede darse ese caso. Requiere, por supuesto, mayor esfuerzo de programación porque utilizan más instrucciones y son más difíciles de leer y de escribir. Así que, obviamente, la industria de la computación fue rápidamente hacia mejorar todos estos problemas a través de lo que se conoce como lenguajes de alto nivel, que tienen la característica de que ahora son independientes del procesador, no dependen del hardware. Si ustedes programan en C o en Python o en cualquier lenguaje de alto nivel, no les importa con qué máquina están trabajando, ustedes programan en el lenguaje que saben hacer de alto nivel. Son, por supuesto, más fáciles de programar porque se aproximan bastante más al lenguaje humano. Las sentencias, las instrucciones de esos lenguajes de alto nivel tienen hasta casi palabras completas de lenguaje humano, siempre en inglés, por supuesto, y requieren menos líneas de código. Las instrucciones en los lenguajes de alto nivel hacen muchas más cosas que lo que hacen en las instrucciones de bajo nivel. Así que, bueno, estas son sus características. Por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel expresa las instrucciones de forma algebraica y concisa utilizando variables, ¿no? Esta es una instrucción de Fortran, por ejemplo, pero casi todos los lenguajes de alto nivel lo harán así también. O sea, acá nos dice que sumemos dos valores x e y el resultado lo dejemos en x. Para un lenguaje de máquina, para que esta instrucción de alto nivel se ejecute, puede ser necesario tres instrucciones de máquina. O sea, cargar un registro con el contenido de la posición de memoria X, sumar el registro del contenido de la posición de memoria Y almacenar el resultado en otro registro, memorizar el contenido de ese registro en la posición de memoria X. O sea, puede llegar 3 líneas de programa como mínimo. Para que un lenguaje de alto nivel sea ejecutado en el procesador es necesario convertirlo a código de máquina, para lo que se utilizan dos mecanismos, dependiendo de cuál de los lenguajes de alto nivel estamos utilizando. O sea, utilizar un programa compilador, que esos son lo que se llaman lenguajes compilados, que traducen todo el código fuente al lenguaje de máquina de una sola vez. Por ejemplo, el BASIC, el C, el Rust, todos estos lenguajes son lenguajes compilados. Toman todas las instrucciones de alto nivel, pasan por un proceso que se llama compilado, ¿no? En interacción con el sistema operativo y con un módulo específico de software que se llama compilador, eh, y se traduce al lenguaje máquina del procesador específico con el que se está trabajando. Y la otra alternativa es lo que se conocen como los lenguajes interpretados, que utilizan otro programa diferente que se llama intérprete, que traduce el código fuente al lenguaje de máquina instrucción por instrucción. O sea, toman la instrucción en el lenguaje de alto nivel, la traducen, esto así de manera similar a lo que hicimos acá arriba, al lenguaje de bajo nivel, y así instrucción por instrucción, ¿no? El Ruby, el Python, el Java, son lenguajes interpretados. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Como nosotros en esta materia no tenemos nada que ver con los lenguajes de alto nivel, lo dejamos acá. Todas estas cuestiones las verán ustedes más adelante o en otras materias. Eh, Muy bien. Con todo lo que ya vimos hasta ahora, podemos parar un poco, tratar de pensar un poquito y decir, eh, ¿qué, eh, que hasta donde vimos una computadora admite descripciones y, y presenta procesos por niveles? Por ejemplo, la computadora vimos que se puede describir a través de módulos, lo que vimos, el módulo CPU, el módulo memoria, el módulo entrada-salida. A su vez, cada una de estos elementos también se puede describir mediante unidades funcionales. Por ejemplo, en la CPU vimos que había una unidad aritmética lógica, que había registros, que había una unidad de control. Y si quisiéramos ver, no lo hicimos, ya después vamos a explicar qué vamos a hacer con esto. eh, cada una de estas unidades funcionales puede
describirse, puede describirse a partir de circuitos lógicos. Podemos ver que cada una de estas unidades funcionales está hecha a partir de circuitos digitales con puertas biestables. Y si quisiéramos, como un poco ya lo mostramos ayer, un poco a título de comentario, cada una de estas compuertas y los biestables también están hechos por transistores. ¿Se acuerdan que habíamos visto un inversor que estaba hecho por dos transistores y por sus conexionados? Es decir, todo esto que constituye el hardware de la computadora puede describirse en diferentes niveles, en diferentes escalones de complejidad, yendo desde una descripción más global de lo que es una computadora a lo particular, que son los elementos que componen el hardware de base. Para el software también es posible hacer algo parecido. Eh, por ejemplo, los lenguajes de alto nivel, como estuvimos viendo hasta recién, pueden a través de un compilador o de un traductor bajarse a un lenguaje ensamblador que está compuesto por mnemónicos, por secuencias breves de texto. Ese lenguaje ensamblador, a través con un programa que se llama propiamente ensamblador, puede traducirse al código de máquina binario, a los ceros y unos, y estamos ya en lo que es el nivel de programación de las instrucciones de máquina. Es decir, tanto para la descripción del hardware como para la descripción del software, es posible hablar de niveles, lo que se conoce como niveles de abstracción. La idea básica de esto es que existen muchos niveles desde los cuales considerar la computadora y cada uno, lo que tiene interesante es que cada uno es independiente del otro. Se puede describir la computadora manejándose en ese nivel sin necesidad de hacer referencia a alguno de los otros niveles, ¿no? Existe un número de niveles dados, desde el nivel del usuario hasta el nivel de los componentes físicos. A medida que se desciende desde este nivel superior, el nivel del usuario lo consideramos nivel superior, estos niveles se tornan menos abstractos y comienza a aparecer cada vez más la estructura física de la computadora, ¿no? Y esto, por ejemplo, esos niveles pueden ser estos, ¿no? Por ejemplo, eh, esto lo van a encontrar en varios libros. Es posible que en alguna otra bibliografía por ahí haya un nivel más o un nivel menos. El nivel, por ejemplo, de control de instrucciones a veces está junto con este otro de lenguaje ensamblador o código de máquina. No importa, lo que nos interesa es, cualquiera está bien, cualquiera sirve. Lo que nos importa ahora es ver eh, que una computadora puede describirse a partir de diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de usuario son las aplicaciones, lo que usamos todos de una computadora, ¿no? Ahí nos encontraremos con los programas de ofimática, de Office, etcétera, programas de comunicaciones, programas de diseño, programas de multimedia, juegos, etcétera, etcétera. Aplicaciones que son las que usamos todo el tiempo y permanentemente sin pensar en qué hay dentro de la computadora que realiza esas aplicaciones. Por supuesto, eh, evaluamos, evaluamos o describimos una computadora generalmente a partir de las aplicaciones que puede correr. Por ejemplo, esta aplicación corre mejor en esta computadora, es más rápida, eh, o podemos decir, no, esta computadora es demasiado simple, no puede correr determinados programas, estos programas ya no corren en esta computadora. Bueno, describimos, damos información acerca de lo que es una computadora, muchas veces a partir de las aplicaciones. El siguiente nivel son los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los lenguajes con los que se hacen las aplicaciones y con los que un programador normalmente trabaja para producir, bueno, justamente programas, soluciones que sean requeridas para generar aplicaciones. Un nivel más abajo está lo que es el sistema operativo o compilador, un sistema que van a estudiar la materia que sigue, que justamente se llama sistemas operativos, que se encarga de un montón de cosas que el programador no tiene que ocuparse, como por ejemplo la gestión de la memoria, la gestión de los procesos, los archivos, los procesos de compilación, enlazado, ubicación. Hay un montón de operaciones que tienen que hacerse desde el punto de vista lógico y físico dentro de la computadora que el programador de alto nivel no
no tiene que preocuparse porque los hace justamente un sistema operativo o el compilador, lo que veíamos hoy, por ejemplo, cuando hay que traducir las sentencias de alto nivel a bajo nivel. Lo que dijimos, el lenguaje ensamblador, el código de máquina, los ejemplos que vimos anteriormente. Un nivel más abajo del lenguaje ensamblador estarán el nivel de control o de microinstrucciones, es decir, ya vamos a mirar, por ejemplo, qué es esto, ¿no? La notación de RTL, la lógica de transferencia de registros, que es el nivel más básico de descripción de microoperaciones dentro de la estructura del computador. Vamos a mirar algo de esto. Más abajo de esto ya empezaremos a ver las unidades funcionales, la CPU, la memoria, lo vamos a ver ya a nivel de elementos de unidades funcionales. De un nivel más abajo estarán los circuitos lógicos, las compuertas que forman cada uno de estos elementos, cada una de las unidades más básicas, y todavía un nivel más abajo, el nivel de componentes físicos y de conexiones, que ahí ya estaremos prácticamente, digamos, en lo que es el hardware, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver qué cosas de estos niveles de abstracción eh, nos vamos a ocupar en la materia. Por ahora, pensemos esto nada más. Cada computadora, cada máquina puede describirse en cada uno de estos niveles en forma independiente de de los niveles superiores y de los niveles inferiores si los tiene. Pero una forma más general todavía de describir una computadora es mediante los conceptos de arquitectura y organización. ¿Sí? Esta materia se llama arquitectura y organización de computadoras, así que después de todo esto que estuvimos diciendo, vamos a tratar de entender o de conceptualizar qué es la arquitectura y qué es la organización de una computadora. La arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, cuando hablemos más adelante, cuando hablemos de arquitectura de una computadora, se refiere a los atributos del sistema que son visibles para un programador en lenguaje de bajo nivel, ¿sí? No para un programador en alto nivel, un programador en C, en Python, en Java. En general, los programadores en alto nivel no ven los atributos que sí se ven en el bajo nivel y que tienen que ser tenidos en cuenta por el programador de bajo nivel para el desarrollo y la ejecución del programa. Este concepto es equivalente a otra cosa que vamos a ver ahora a continuación, que se llama arquitectura del repertorio de instrucción, o ISA. Y cuando hablamos de organización, o también en otros libros, eh, para otros autores, o en diferentes páginas, la organización también se conoce como microarquitectura de una computadora. Se refiere a cómo son implementados esos atributos, aspectos que son transparentes, que quiere decir que no son visibles para el programador. Describe el diseño lógico de las unidades funcionales y sus interconexiones que implementan las especificaciones dadas por la arquitectura. La organización es cómo está hecha desde el punto de vista lógico y físico las unidades funcionales que componen la computadora, de manera tal que permitan ejecutar las instrucciones de este repertorio de instrucciones. Volvemos al cuadro que vimos anteriormente de los niveles de abstracción, un nivel superior, un nivel de instrucción. Bueno, nosotros nos vamos a mover desde esta línea azul para abajo eh, y vamos a ver que las cuestiones de arquitectura se hacen más visibles en los niveles de abstracción superiores, mientras que las cuestiones de organización se ven con más claridad en los niveles inferiores. Cuando estemos más en los niveles más bajos, se va a ver más la organización de la computadora, y cuando estemos más cerca del lenguaje ensamblador, se van a ver más los detalles de la arquitectura. Un comentario nada más antes de seguir. Eh, Uno dice, bueno, ¿para qué me sirve hacer todo esto si en realidad como programador o como desarrollador uno se va a mover en los niveles superiores? Bueno, en realidad, el perfil de la materia en realidad apunta a que ustedes sean capaces de evaluar justamente prestaciones de sistemas de cómputo para los cuales es necesario que conozcan todos estos elementos. Otra cosa adicional es que, por ejemplo,
puede darse el caso, y esto se ve particularmente en sistemas embebidos que tienen que trabajar en tiempo real. Todo ese proceso que nosotros vimos acerca de los lenguajes de alto nivel que tienen que ser compilados o que tienen que ser interpretados, demandan recursos de la computadora. Y no demandan recursos de hardware, recursos de memoria, recursos de energía, y además demandan recursos de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando un lenguaje de alto nivel tiene que ser traducido al código de máquina, hay que hacer una serie de pasos que llevan tiempo, ¿no? Que llevan tiempo. Normalmente, para la gran mayoría seguramente de los procesos o de los programas o de las aplicaciones que utilizamos, eso no es ningún problema. Pero existen ciertas y determinadas aplicaciones, que se conocen aplicaciones de tiempo real, donde hay que estar tomando decisiones, el sistema de cómputo tiene que estar tomando decisiones en el menor tiempo posible, en las que simplemente no se pueden, por ejemplo, con operaciones industriales o los sistemas de localización en tiempo real, súper precisos, que no pueden darse el lujo de perder tiempo en operaciones de compilación o operaciones de interpretación de instrucciones de alto nivel. Lo que quiero decir con esto es que no hay más remedio que programar en bajo nivel. Y de hecho, eh, hay programadores que se especializan en el bajo nivel justamente porque tienen que programarse, dedicarse a a sistemas embebidos o a sistemas de control en tiempo real, ¿no? Con lo cual, toda la fineza y digamos, y la facilidad y la comodidad de un lenguaje de alto nivel es un lujo que no se puede dar. Muy bien, cerramos el comentario y seguimos. Vamos al concepto, que ya lo mencionamos, de lo que es la arquitectura del repertorio de instrucciones, ¿no? O ISA, porque son las instrucciones de Instruction Set Architecture, todas las palabras en inglés, digamos. Decimos entonces, es una abstracción fundamental de la computadora, ya que es la interfaz que define cómo el software, o sea, el conjunto de instrucciones máquinas, controla el hardware. Entonces, tratemos de volver, ¿no?, la idea de que el sistema de cómputo programable es una caja formada por unidades funcionales que están formadas por compuertas, por biestables, que recibe datos de entrada, que produce datos de salida, que tiene una señal de sincronización y que además, ¿se acuerdan el grafiquito que está por arriba? Recibía señales de control. Bueno, esa, eh, el- 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 la arquitectura del repertorio de instrucciones es lo que define, ¿no?, cómo este software, estamos hablando de software de bajo nivel, controla el hardware, ¿no? Controla el hardware. Las principales funciones entonces de la arquitectura del repertorio de instrucciones de la ISA es organizar la memoria, por ejemplo, definir la cantidad de memoria direccionable y la organización de la información dentro de ellas, el conjunto de los registros que tiene la CPU, la cantidad, identificación y el tipo de uso y el general o específico de cada uno de estos registros, y finalmente el conjunto de instrucciones, es decir, la codificación de las instrucciones, esto que veíamos, la descripción de las operaciones, la definición de tipo de datos y los modos de direccionamiento de la memoria, cosas que vamos a ver, ahora las mencionamos, pero vamos a ver todo esto que es, y lo vamos a ver de manera concreta ahí por el tema 5. Y por supuesto definir también la cuestión de los mecanismos de entrada-salida, si por ejemplo las direcciones de entrada-salida se comparten o no con la memoria, los mecanismos de interrupción, ya vamos a ver qué son las interrupciones. Bueno, el diseñador del repertorio de instrucciones, la persona que codifica las instrucciones, al momento de hacerlo tiene que tener en cuenta todo esto. Y a la inversa, una vez que se define todo esto, el hardware tiene que diseñarse de tal manera que las instrucciones funcionen sobre ese hardware, funcionen sobre esos elementos lógicos, ¿tá? ¿Qué relación entonces hay entre la ISA y la microarquitectura? Una ISA,
la arquitectura de repertorio de instrucciones se ejecuta sobre un determinado hardware que se diseña con el objeto de implementar esa arquitectura. El hardware se diseña para implementar esa arquitectura. No es al revés, no es que yo diseño un hardware, diseño una organización y después hay que diseñar una arquitectura que funcione sobre ese hardware. Es al revés. Lo primero que se diseña, lo primero que diseña el fabricante de un procesador, el fabricante del corazón de un computador, es el repertorio de instrucciones. Es el conjunto de instrucciones máquina. A partir de esa especificación, se diseñan todo lo que sigue, los detalles del diseño lógico del hardware y que constituyen la organización y la microarquitectura del procesador. Una ISA especifica el comportamiento del código de máquina que se ejecuta en microarquitecturas de esa ISA, de manera que no depende de las características de esa implementación y proporciona una compatibilidad binaria entre implementaciones. Esto permite múltiples implementaciones de una ISA y lo vemos, por ejemplo, con ejemplos. Entre distintas microarquitecturas de un mismo fabricante, pero que son capaces de ejecutar el mismo código de máquina. De manera que una máquina de menor rendimiento y menor costo pueda ser reemplazada por una máquina de mayor costo y mayor rendimiento sin tener que reemplazar el software. El ejemplo es la serie IBM System 370/370. La IBM System 370 era un diseño de IBM que construía máquinas de diferentes prestaciones, de diferente potencia y por supuesto de diferente costo. Creo que la más barata, no lo tengo bien presente, pero creo que la más barata estaba en el orden de los $16.000. No es algo para que pudiéramos comprar nosotros, pero por ejemplo las universidades, una universidad podía comprar, o pequeñas empresas podían comprar una máquina de $16.000 y empezar a programar, empezar a hacer programas, empezar a aprender a programar y a hacer cosas de programas útiles, ¿no? Ahora, si uno ya era una empresa más grande o un centro de investigación o, por ejemplo, una unidad militar o lo que fuera, bueno, se podían ir comprando máquinas más grandes que por supuesto eran más caras, pero permitían correr ese programa, ese programa compuesto por esas instrucciones en esa máquina y corrían por supuesto más rápido, tenían mejores prestaciones, podían tener mayor velocidad, podían tener eh, resultados de manera más rápida. Es decir, uno desarrollaba un programa en la computadora más chica y lo podía correr en las computadoras más grandes con mayor velocidad y mejores prestaciones. Este es un ejemplo de cómo distintas microarquitecturas, distintas organizaciones podían manejar la misma ISA, el mismo repertorio de instrucciones. El otro ejemplo es un ejemplo de tipo, por ejemplo, un ejemplo comercial entre distintas microarquitecturas de distintos fabricantes. Por ejemplo, AMD, que es una fabricante de procesadores, produjo procesadores propios con la arquitectura x86 de Intel, los procesadores 8086, 8286, etcétera, etcétera, hasta llegar a los Pentium, por supuesto bajo un contrato. Y lo interesante es que la organización, el diseño lógico de los procesadores de los dos fabricantes eran completamente diferentes. Eran distintos totalmente, no tenían nada que ver el uno con el otro, pero a pesar de que eran diferentes, podían correr el mismo set de instrucciones. Es decir, la arquitectura, la arquitectura del repertorio de instrucciones x86 decía qué tenía que hacer el hardware. Ahora, eso no especifica un solo hardware. Era posible diseñar diferentes hardware que, de hecho, lo hicieron Intel y AMD, de manera que corrían las mismas instrucciones con diferente hardware, con diferente organización. ¿Tá? Y otra cosa que también es un ejemplo que está en todos los libros, permite la evolución de las microarquitecturas, de las implementaciones de esa ISA, y de la misma ISA, por ejemplo, agregar nuevas instrucciones al repertorio, pero de modo que
una implementación más nueva y de mayor rendimiento pueda ejecutar el software que se ejecutaba en generaciones anteriores de implementaciones, lo que se conoce como compatibilidad de software casi adelante. Y leo esta es una versión de ahí del libro de Stalin. Casi 40 años después de su introducción en el año 78, la arquitectura x86 sigue dominando el mercado de procesadores. Aunque la organización y la tecnología de las máquinas x86 ha cambiado drásticamente a lo largo de las décadas, la arquitectura del conjunto de instrucciones ha evolucionado para seguir siendo compatibles con versiones anteriores. Por lo tanto, cualquier programa escrito en una versión anterior de la arquitectura x86 puede ejecutarse en versiones más nuevas. Todos los cambios de la arquitectura del conjunto de instrucciones han implicado adiciones al conjunto de instrucciones sin quitar ninguna. El ritmo de cambio ha sido la adición de aproximadamente una instrucción por mes, ¿no? Desde el año 78 hasta ahora, a la arquitectura, de manera que ahora hay miles de instrucciones en el repertorio de instrucciones de los procesadores de Intel, los i7 y 9 Core, eh, que mantienen la misma arquitectura x86. Esto quiere decir, tratando de traducir todo esto, el el que desarrolló un programa en el microprocesador 8086, allá por el año 1978-80, desarrolló un programa que corría y que funcionaba. Intel siguió mejorando sus procesadores, después sacó el 8286, después el 386, después el 486, después los Pentium 1, 2, 3, 4, después salieron, bueno, toda la serie de procesadores Intel. Ahora, imagínense cómo se siente un programador que el fabricante le dice, salió un procesador nuevo, pero tiene un repertorio distinto de instrucciones. Todos los programas que vos hiciste antes tenés que tirarlos a la basura y tenés que aprender a programar este nuevo procesador si querés usar este procesador que por supuesto es nuevo y es mucho mejor, más rápido, tiene muchas más prestaciones. Bueno, obviamente el programador no se va a sentir muy bien, no va a estar muy contento. Para evitar todo eso, la Intel, y no solamente casi todos los fabricantes, proveen lo que se conoce como compatibilidad de software hacia adelante. El software que hiciste en tu procesador más viejo sirve, corre, funciona en el procesador más nuevo. Ahora, el procesador más nuevo tiene mejoras que son agregados a ese conjunto de instrucciones, de manera que si vos querés hacer programas mejores, más eficientes, más cortos, etc., usar las nuevas instrucciones que tenés en los procesadores más nuevos, que no van a funcionar en los procesadores más viejos, ¿eh? Pero si vos querés seguir usando el núcleo de tu programa, creo que lo hiciste en el procesador más viejo, lo podés usar en el procesador más nuevo. ¿Está? Esto, por supuesto, fue música para los oídos de los programadores porque no tenían que tirar tenían que tirar a la basura sus programas viejos, sino que simplemente tenían que ir mejorándolos, haciendo updates, haciéndolos, digamos, maquillándolos y demás, cosa que es mucho menos trabajo. Muy bien, terminamos entonces con esto y nos metemos en la cuestión del rendimiento, que es lo último que vamos a ver hoy, que nos quedan pocas diapositivas. Citamos nada más esto, no vamos a detallar mucho esto pueden ustedes mirarlo en los libros o en internet. Estas son las medidas de rendimiento que se utilizan justamente para los procesadores. Una medida es la frecuencia del reloj, la frecuencia por pulso de velocidad del reloj determina la velocidad de conmutación de los transistores de los dispositivos, que en los procesadores actuales están en el orden de los gigahercios. Las, eh, si se acuerdan las tablas que vimos en la clase de ayer, bueno, veíamos que los procesadores cada vez funcionaban a velocidades mayores. El hecho de funcionar a velocidades mayores, por supuesto, permite hacer más operaciones en la misma cantidad de tiempo, y esto tenía que ver con la reducción de escala, con la ley de Moore, etc. ¿Ah? Pero en general, o sea, que un procesador funcione a una mayor velocidad me dice que tiene mejor rendimiento, mejores prestaciones que uno que funciona a una velocidad más baja. De todas maneras, la regla no es lineal. Existen otras métricas de rendimiento, como por ejemplo
el IPS, instrucciones por segundo, ¿no? Que son las instrucciones por segundo que una instrucción de procesamiento puede realizar. Generalmente se mide en MIPS, millones de instrucciones por segundo. La instrucción por ciclo de reloj, acá quedó incompleto, instrucción por ciclo, son las instrucciones que por cada ciclo de reloj una unidad puede realizar, ¿no? En lugar de tomar como referencia el tiempo, se toma el ciclo de reloj. Otra unidad que se utiliza son los ciclos por instrucción, ¿no? Los ciclos de reloj que necesita una unidad para ejecutar una instrucción. La utilidad es relativa porque en realidad las instrucciones no tardan la misma cantidad de ciclos. Por ejemplo, la instrucción de carga puede demorarse 5 ciclos, mientras que una instrucción de salto puede tardar 3 ciclos. Pero en promedio, en general, eh, esta es una unidad que dice entre distintos procesadores cuál es más eficiente, cuál tiene mejor rendimiento. Y la que tal vez más se utiliza, por lo menos en grandes volúmenes de operación, son los flops, que quieren decir las siglas de Floating Point Operation per Second, o sea, cantidad de operaciones de puntos flotante por segundo, que es eso, la cantidad de operaciones en coma flotante que un procesador puede realizar por segundo, y es especialmente importante en aplicaciones científicas, no tanto en otros software donde priman los enteros, ¿no? Las supercomputadoras actuales están en el orden de las centenas de petaflops, con 10 a la 15 operaciones de puntos flotantes por segundo, y también esta relación con la unidad eléctrica, con los vatios, da una idea de la eficiencia energética de la máquina. Mencionamos esto del rendimiento porque en realidad lo que nos interesa, una de las cosas que nos interesa en la materia es no solamente estudiar su arquitectura y organización, sino también cómo esas arquitecturas y esas organizaciones ayudan a que la máquina, que la computadora sea más eficiente, su rendimiento sea mayor. La regla del escalado de Denner que vimos ayer decía que al reducir el tamaño de los transistores, eh, aumenta la velocidad de operación del dispositivo. Esto se verificó en cada nueva tecnología, haciendo que los procesadores funcionaran a frecuencias de reloj cada vez mayores. Sin embargo, y en este cuadro se ve, desde el año 2003 más o menos, o sea, desde 1970 hasta el 2000, un poco más del 2000, los procesadores venían con frecuencias de operación cada vez más grandes. Sin embargo, a partir del año 2013, cuando se lograron los transistores de longitud de canal de más o menos 100 nanómetros, cuando se bajó de esa barrera, la velocidad siguió creciendo, pero bastante más lentamente eh, de lo que lo venía haciendo, y esto se debe en realidad a cuestiones que tienen que ver más que nada con cuestiones físicas, digamos, con cuestiones de la física de semiconductores, porque ya, como dijimos ayer, ya los transistores se acercaban a la escala atómica y empezaban a aparecer fenómenos de la física cuántica que hace que el funcionamiento sea distinto, que no funcionen tan bien como llaves conmutadoras, y otras cuestiones eléctricas por aumentos, por ejemplo, de los retardos eléctricos que tienen que ver con parámetros eléctricos como la resistencia y la capacitancia. El factor RC es una medida de tiempo. Al aumentar este producto se aumentan los retardos también. Y además también, relacionado con todo lo anterior, la disipación de potencia eléctrica, la disipación de energía empezó a ser más grande, y esto por supuesto se manifiesta como disipación de calor, ¿no? Que uno toca los chips, bueno, tienen una temperatura importante que en algún caso puede hasta ser peligrosa. Bueno, todo eso hizo que la velocidad de operación de la lógica, de los transistores que formaban parte de los procesadores, empezara a ralentizarse, a hacerse más lenta. Eh, Otra cuestión también que está relacionada con la evolución tecnológica es la cuestión de la latencia de la memoria. Si vemos la memoria, vamos a ver todo esto, pero conceptualmente
para las memorias de tipo RAM, que son las memorias que el procesador está permanentemente leyendo y escribiendo, el tiempo que tarda en realizarse una operación de lectura y escritura es lo que se conoce como latencia de la memoria. Como dijimos esto, ¿no? Como el procesador trabaja prácticamente todo el tiempo intercambiando información con la memoria, la latencia es un factor que más incide en el rendimiento del procesador. ¿Por qué? Porque si bien los procesadores aumentaron con esta velocidad, su velocidad de operación, su performance, las memorias no siguieron el mismo camino por cuestiones que vamos a ver más adelante. Las memorias, si bien se iban construyendo con los mismos transistores que los procesadores, en realidad las memorias dinámicas empezaban a ser cada vez más lentas en términos relativos, o sea, siempre eran más rápidas, pero en términos relativos a la velocidad del procesador, esta distancia entre las dos curvas cada vez empezaba a ser mayor y en un conjunto procesador-memoria, ¿no? O sea, si corremos una carrera, ¿vieron esas carreras que corren dos competidores con las piernas atadas, ¿no? O sea, o si tienen que correr de la mano. ¿Cuál es la velocidad del par de corredores? ¿La del más rápido o la del más lento? Siempre va a ser la del más lento. O sea, el corredor más lento va a ser el que va a determinar la velocidad del conjunto. Lo mismo pasa con el conjunto procesador-memoria. Y la velocidad del conjunto es siempre el elemento más lento, que en este caso son las memorias. Es decir, a pesar de que los procesadores podían hacer muchísimas operaciones, como tenían que estar haciendo operaciones con la memoria y las memorias eran lentas, mucho más lentas que el procesador, el conjunto, el rendimiento del conjunto era menor que lo que era el del procesador. A esas dos a esas dos cuestiones se tiene que añadir el hecho de que, por la característica de la ejecución secuencial de los programas, el tamaño y la complejidad de los programas aumenta su tiempo de ejecución si esto se realiza por instrucción por instrucción. O sea, si yo tengo que ejecutar un programa secuencialmente, tengo 10 instrucciones y pongamos, cada instrucción tarda un segundo, mi programa tarda 10 segundos en ejecutarse. Es un ejemplo sumamente burdo el que estoy dando, pero para entender el concepto. Si yo hago un programa más grande, que tenga 100 instrucciones, bueno, si tengo que ejecutar una después de la otra, voy a tardar 100 segundos. Esto va a ser mucho más lento, ¿no? Es decir, ya voy a notar, cada vez voy a empezar a notar que la ejecución de mi programa se hace más lenta y a todos nos pasa lo mismo. Cuando los programas empiezan a ponerse lentos, nos empezamos a poner nerviosos, empezamos a pensar, a querer ver qué botón, qué tecla tocamos para que el programa corra más rápido. Bueno, esto es un problema inevitable, justamente porque los programas se ejecutan secuencialmente y esto es así. En consecuencia, la mejora del rendimiento, la mejora de hacer que los programas se ejecuten más rápido y utilicen los mejores recursos, sigue tres líneas principales. En primer lugar, el aumento de la velocidad de la lógica por medio de la reducción del tamaño, cosa que ya vimos, que viene a ser esta curva de aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mide hasta el año 2004, en realidad, justamente hasta cuando dejó de crecer, las velocidades de operación de distintos procesadores, en este caso son procesadores Intel, creo, que empezaban a trabajar de 16 MHz, 25, 33, 200, 300, hasta prácticamente 3 GB, para el año 2000, 2003, 3000 MHz. O sea, siempre aumentaron su velocidad de operación. La segunda línea de trabajo para mejorar el rendimiento es justamente la disminución de la latencia de memoria mediante el uso de memoria SRAM, memoria estática, más rápida dentro o cerca del procesador, lo que se conoce como memoria caché, que vamos a estudiar ahí por el tema 6 y después en el tema 8 van a estudiarlo con mucha más profundidad. Bueno, y la otra cosa, el uso del paralelismo, tanto a nivel de datos, de instrucciones y de procesos, este último mediante la multiplicación de procesadores en chip, ¿no? O sea, el hecho de tener varios cores, varios núcleos dentro de un mismo chip. Y este gráfico muestra esto, ¿no? Cómo la
las prestaciones, las unidades de operaciones por segundo, fueron mejorando no solamente por la mejora de la velocidad de la lógica, el aumento de la velocidad del reloj, sino también por las mejoras en la arquitectura, en microarquitectura del chip, ¿no? Entre las que bueno, aparecen instrucciones segmentadas, el uso de memoria caché, el hecho de ejecutar instrucciones por ciclo, múltiples instrucciones por ciclo, eh, esto es procesamiento paralelo, bueno, ejecución especulativa, bueno, y otra serie de cosas que las vamos a ir viendo sobre el final de la materia. En cuanto a la reducción de la latencia, bueno, justamente aumentar el número de bits que se recuperan haciendo que las memorias dinámicas sean más anchas en lugar de más profundas y utilizando rutas de bus más amplias. En vez de usar 8 bits en el bus de datos, paso a 16, de 16 paso a 32, de 32 paso a 64. O sea, uso buses de datos más anchos, cosa que me permiten traer más información en la misma unidad de tiempo. Cambiar la interfaz RAM para hacerla más eficiente, incluyendo bueno, tipos de caché, que eso lo vamos a ver más adelante. Reducir la frecuencia de acceso a la memoria incorporando estructuras de caché cada vez más complejas y eficientes entre el procesador y la memoria principal. Esto, insisto, lo escribimos acá, lo vamos a estudiar en detalle más adelante. Y aumentar el ancho de banda de interconexión entre procesadores y memoria mediante el uso de buses de mayor velocidad y una jerarquía de buses para almacenar en buffer o estructurar el flujo de datos, también es algo que lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Esto sirve para mejorar el rendimiento, la cantidad de operaciones que podemos hacer por segundo, sin mejorar, sin aumentar la velocidad física del proceso. Y aquí, bueno, esto lo mencionamos nada más, lo miramos así muy rápidamente. Bueno, instrucciones, todo esto se va a ver en el último tema, en la canalización o el pipeline, ejecutar una instrucción, varias instrucciones. Ejecutar una instrucción significa descomponer todas las partes de la instrucción, estas señales de control que decíamos, en diferentes etapas e ir ejecutando cada una. Por ejemplo, obtener la instrucción, decodificar el código de operación, obtener los operandos, realizar un cálculo, etc. Todo esto se tiene que hacer una cosa atrás de la otra. El concepto de canalización significa decir, mientras estoy haciendo todos estos pasos de una instrucción, ya tomo la instrucción que sigue y empiezo a hacer esos pasos. Es la idea de la cinta transportadora, ustedes habrán visto el concepto, en que hay varios operarios trabajando sobre una misma cinta transportadora y un operario hace una cosa, el operario que sigue hace otra sobre lo que hizo el anterior y así sucesivamente, pero mientras el operario siguiente de la cadena está haciendo algo, el primer operario ya está volviendo a hacer la tarea que hizo, su primera tarea, y de manera que no hay que esperar a que el último de la cadena termine de armar lo que está haciendo, ya todos los operarios anteriores ya están haciendo algo mientras el proceso sigue, mientras la cinta corre. Bueno, es el principio de una línea de montaje. La ejecución superescalar es la capacidad de procesar una instrucción en cada ciclo de reloj, de hecho se utilizan varias tuberías paralelas. Predicción de bifurcaciones, el procesador mira hacia adelante el código de instrucción obtenido en la memoria y predice qué bifurcaciones se pueden, o grupos de instrucciones posibles que se procesen a continuación y almacena eso en una memoria, en un buffer cercana para disminuir el tiempo de ir a buscar esas instrucciones cuando tenga que ejecutarlas. Hay cosas más sofisticadas como el análisis de flujo de datos o la ejecución especulativa. Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y con esto vamos terminando. Lo que habíamos dicho, después de todo esto que vimos, cuál es el enfoque de la materia. Y otra vez citamos a Stalin, a este autor que está en la bibliografía. Los sistemas de estaciones de trabajo ahora soportan aplicaciones científicas y de ingeniería altamente sofisticadas y tienen la capacidad de soportar aplicaciones de imagen y video. Además, las empresas dependen de servidores cada vez más potentes para manejar el procesamiento de transacciones y bases de datos y para soportar redes masivas de cliente-servidor que han reemplazado
a los enormes centros de computación mainframe de antaño. Además, los proveedores de servicio en la nube utilizan enormes bancos de servidores de alto rendimiento para satisfacer aplicaciones de gran volumen y altas tasas de transacciones para un amplio espectro de clientes. Esto es el mundo de la computación hoy. ¿Está? Lo fascinante, esto es el párrafo que nos da la idea de lo que vamos a hacer nosotros. Lo fascinante de todo esto de la perspectiva de la organización y la arquitectura de los ordenadores es que, por un lado, los componentes básicos de los milagros informáticos actuales son prácticamente los mismos que los del ordenador IaaS de hace más de 50 años, ese que vimos de von Neumann, que estaba hecho con válvulas. Hoy usamos transistores que están en el orden de la escala atómica, pero conceptualmente hacen lo mismo que hacía la máquina de von Neumann hace 50 años, conceptualmente. Mientras que por otro lado, las técnicas para exprimir al máximo rendimiento de los materiales disponibles se han vuelto cada vez más sofisticadas. Estas técnicas que estuvimos mencionando en las diapositivas anteriores. ¿Está? Entonces, a medida que avanzamos por los distintos elementos y componentes de un ordenador, se persiguen dos objetivos. En primer lugar, lo que vamos a hacer nosotros es, mediante un enfoque bottom-up, o sea, un enfoque de abajo hacia arriba, y partiendo desde el álgebra de Boole, describir el funcionamiento de un procesador básico, no básico, súper básico, construyendo las unidades funcionales básicas del mismo a partir de sus componentes fundamentales. O sea, cómo a partir de las compuertas construimos contadores, registros, una unidad aritmética lógica. Sobre este modelo se analiza cómo el sistema es controlado por un repertorio de instrucciones máquinas y se introduce el concepto de lenguaje ensamblador. Y en segundo lugar, esto va a ser la última parte de la materia, se va a hacer una reseña nada más, muy por arriba, de las técnicas más comunes para lograr el máximo rendimiento mediante el estudio básico de los principios mediante el estudio de los principios básicos de las arquitecturas avanzadas, sin entrar en detalle de ninguna en particular. Lamentablemente no vamos a tener tiempo de ver lo que es el North Bridge, el South Bridge, no da el tiempo para ponernos a hacer ese análisis o ese estudio tan fino, ¿no? Pero la idea, el objetivo de la materia es que con lo que van a aprender ustedes sean capaces de hacer esos análisis justamente de arquitecturas complejas, con muy poco esfuerzo. ¿Está? Entonces, esta es la idea la idea de la materia. eh, Esto es lo que vamos a mirar de ahora en adelante. Entonces, terminamos aquí para que ustedes puedan tratar de poner todo este conjunto de palabras, gráficos y diapositivas en algo más sintético. La idea es que puedan trabajar sobre este repaso conceptual utilizando el PDF que tienen, que fue exactamente lo mismo que estuvimos presentando ahora, y la bibliografía que ponemos a continuación. Si ustedes pueden contestar correctamente estas 5 preguntas, lo básico, lo fundamental de este tema va a estar aprendido. ¿Sí? O sea, esto, ¿no? Desde el punto de vista del hardware y del diseño lógico, hay diferencia entre un circuito programable por software y otro que no lo es. Relaciona las funciones de un sistema de cómputo con la estructura de una máquina que responde al modelo von Neumann. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los lenguajes de bajo nivel, el código de máquina ensamblador, con los de alto nivel? Elabora una definición conceptual y cita ejemplos de arquitectura de organización o microarquitectura de un procesador. Y además de aumentar la velocidad de operación, ¿qué otras ideas se aplican en los procesadores para aumentar el rendimiento? ¿Está? Trabajen con esto es una guía para que ustedes fijen los conceptos que hemos visto hoy. ¿Está bien? Y la bibliografía, bueno, esta es la que está en- la que está en, eh, el programa. El- en cuanto a organización y arquitectura de computadoras, mencionamos la quinta edición. Si pueden conseguir la séptima, por ejemplo, que se puede conseguir por internet, es mucho mejor, está más avanzada, y en realidad hemos usado muchas cosas de la décima, que hasta donde yo sé está solamente en inglés, pero si la pueden conseguir, también es muy bueno. Hemos usado
para muchas cosas hemos usado y vamos a usar algunos conceptos de la 10ª edición. ¿Está? Bueno, y el libro de Murdoch, el libro de Tannenbaum también, que están en la biblioteca, los pueden tener, por supuesto los pueden bajar también de internet sin ningún problema. Y por supuesto cualquier otro libro que consigan sobre arquitectura de computadoras o arquitectura de organización de computadoras seguramente les va a servir, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, terminamos aquí. Preguntas, consultas. Yo, profe, ¿Sí? le quería consultar algo de, creo que era la mejora de la latencia, ¿puede ser? Sí. Uno de los puntos que repasó, que decía, creo que decía aumentar la cantidad de bits y que sea más, el proceso más ancho que profundo, ¿puede ser? ¿A qué Sí. se refiere más ancho que profundo? Al hecho de que, a ver, ahora cuando veamos, vamos a ver que la capacidad de una memoria está dada por la cantidad de bits que tiene por palabra por la cantidad de palabras. ¿Está? Eso te da la medida de la capacidad de la memoria, de una memoria genérica, una memoria semiconductora. Si vos, eh, si vos tenés que sacar, si vos tenés, por ejemplo, un dato que te ocupa, estoy dando un ejemplo, si vos tenés un dato que te ocupa 32 bits y vos tenés una memoria que tiene 8 bits por palabras, ¿cuántos accesos a la memoria necesitas para recuperar todo ese dato? Tenés que buscar primero los primeros 8 bits, los 8 siguientes, los 8 siguientes y los 8 siguientes. O sea, tenés que acceder 4 veces a la memoria para tener ese dato, el dato que tiene 32 bits, un número, suponete que sea grande, un número de 32 bits. O sea, tuviste que ir 4 veces a la memoria para buscar un solo dato. Si vos tenés una memoria, como hay ahora, que tienen palabras de 32 bits, vos para acceder a ese dato vas una sola vez a la memoria. ¿Me entiendes? Con lo cual, eh, fuiste, no, este número no es cierto, pero idealmente, conceptualmente, tardaste el cuarto de tiempo para acceder a ese dato. ¿Se entiende? El concepto de paralelismo a nivel de líneas es eso. Trato de poner más líneas en paralelo, hacer más ancha mi bus, las líneas por donde van los datos, porque entonces puedo manejar mayor cantidad de información en menor unidad de tiempo. ¿Estamos? Claro, sería como más accesible, por así decirlo, y más rápido la búsqueda para la operación, digamos. El acceso es más rápido, exactamente. El acceso de la información es más rápido. Con eso, la cuestión de la profundidad, no necesitas que tu memoria sea tan profunda, o sea, porque tener los datos, accedes a más datos al mismo tiempo. ¿Entiendes? Claro, gracias, profe. Ahí no. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, Sí. esas preguntas tendremos que responder y enviar. No están pensadas para que las tengan que enviar, pero sería aconsejable que lo hagan, sí. Sería aconsejable que las contesten para asegurarse de que entendieron la clase. ¿Está? Bien, gracias. Es una ayuda para ustedes, para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Tienen que aprender eso, tienen que tener claro eso. Exactamente eso. Esa es la idea. Es un repaso conceptual, digamos, una ayuda para ustedes para que puedan eh, tratar de ver si entendieron y si no pueden contestarlas, que hagan las consultas del caso que, para que hagamos los esfuerzos que haya que hacer sobre esto. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Ahora viene todo este fin de semana largo, así que el lunes no hay clase presencial, el martes tampoco. Nos volvemos a ver el próximo miércoles, o sea, exactamente dentro de una semana, en este horario de las 6. Otra vez clase virtual para las 3 comisiones para todos. Vamos a arrancar con el tema 3, lo que es el estudio de la lógica combinacional. ¿Estamos? Y después de ese miércoles, el miércoles 3, el siguiente lunes, que es el lunes 8 de abril, ahí sí empieza la primera clase práctica
presencial todos en el aula magna. ¿Bien? Muy bien, gracias por estar. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.